esta oportunidad vamos a hablar del mito de las FARC y del mito de Marquetal. Empecemos diciendo que la confrontación entre cuerpos armados regulares del Estado y grupos irregulares ha sido constante en nuestra historia, desde la misma conquista española y hasta el día de hoy. En el siglo XX, la Guerra de los Mil Días, por ejemplo, enfrentó a guerrillas liberales rebeldes contra el ejército constitucional del gobierno conservador. Pero a partir de 1948, con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, se desató un conflicto conocido como la violencia, que confrontó de manera generalizada a liberales y conservadores. Muchas regiones del país se vieron envueltas en una vorágine de asesinatos, masacres y desplazamientos forzados. Mientras esto sucedía aquí en Colombia, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se dividió entre democracia, liderada por Washington, y comunismo, encabezado por Moscú. Esta bipolaridad se enfrentó en la península de Corea, en una guerra en la cual participó el Batallón Colombia, como lo describimos anteriormente en uno de nuestros capítulos. Surgió entonces la conocida como Guerra Fría, que evitó que estos dos rivales llegaran a una conflagración nuclear, la cual garantizaba la destrucción de los dos, pero generó una serie de conflictos subrogados en África, en Asia y en América Latina particularmente. Como consecuencia directa de esta Guerra Fría, surgieron movimientos guerrilleros revolucionarios financiados por Moscú en muchas partes del mundo y en casi toda América Latina. En Colombia, pues el comunismo ruso encontró en ese ambiente de violencia un ambiente propicio para su estrategia de expansión, y algunas guerrillas liberales y bandas delincuenciales que delinquían por esos años encontraron una justificación ideológica para sus desafueros. Estimulados por doctrinas marxistas-leninistas, bajo la dirección de varios líderes sociales que viajaron y se entrenaron en países de la cortina de hierro y orientados por los directores del Partido Liberal, las guerrillas liberales se convirtieron en autodefensas campesinas, siguiendo el patrón comunista aprendido por sus cabecillas allá en Rusia. Se desarrollaron una serie de actividades armadas y queremos mencionar aquí una. La noche del 31 de diciembre, año viejo, de 1952, una de esas nuevas cuadrillas revolucionarias lanzó una acción armada atrevida e intentaron tomarse por sorpresa la base aérea de Palanquero, en Puerto Salgar, ahí al lado de La Dorada. Fracasaron en su intento, gracias a la valerosa reacción de dos suboficiales de la Fuerza Aérea, Hernán Ramírez Peña y Lucio Arnulfo Erazo Zambrano, quienes oportunamente lograron repeler el ataque de estos bandidos. Uno de los líderes sociales de todas estas organizaciones liberales era Pedro Antonio Marín, que en 1952 realizó un curso de formación de cuadros del Partido Comunista en la Hacienda El Davis en Tolima y se convirtió en un comunista más con el alias de Manuel Marulanda Vélez, que lo había tomado de un sindicalista que había sido asesinado en esta época de la violencia. Un año después, en 1953, está en el poder el general Gustavo Rojas Pinilla. Él decreta una amnistía para tratar de calmar esta situación, a la cual se acogieron muchos guerrilleros, pero otros se mantuvieron en armas. Estos continuaron con desafueros, hechos de violencia, que obligaron al gobierno a lanzar una ofensiva militar para tratar de establecer el orden, especialmente en la región de Tierra Adentro, en Cauca. Después de un mes de operaciones militares, los guerrilleros fueron desplazados de esta región y se fueron para el sur del Tolima. Allí se reagruparon. Entonces surgieron unas tensiones entre todas estas guerrillas liberales. Se crearon dos grupos, los liberales puros, que se llamaban limpios, y los liberales comunistas. En una primera conferencia guerrillera que hubo en 1955, intentaron resolver estas peleas entre ellas internas, pero las disputas siguieron al punto que los limpios se unieron al gobierno militar
para ayudarle al ejército a tomarse el Davis y a liquidar a los comunistas. Marulanda se enteró de esto, disolvió la mayoría de habitantes de la zona donde él estaba y los hombres en armas huyeron hacia el cañón del río Duda. Unos 50, 60 guerrilleros que se habían quedado para enfrentar al ejército, pues fueron sometidos por las fuerzas legítimas del gobierno. Entonces, Manuel Marulanda abandona la cuadrilla, recupera su nombre real, Pedro Antonio Marín, y se emplea como inspector de carreteras. 2 años más tarde, en 1960, un guerrillero liberal de los limpios, es decir, de los que apoyaban el gobierno, alias Mariachi, asesinó a otro alias Charro Negro, liberal comunista y gran amigo de Marín. Pedro Antonio Marín entonces reaccionó, abandonó el empleo que tenía, recobró su alias de Manuel Marulanda y regresó a su grupo armado. La guerra entre los limpios y los comunistas se reavivó. Tiro Fijo, que ya se conocía con este alias, decidió entonces quedarse definitivamente en un corregimiento que se llama La Gaitanía, en el municipio de Planadas, Tolima. Quedó al mando de una cuadrilla armada. Igualmente creó una estructura que la trajo de las autodefensas campesinas que les mencioné y la llamó La Móvil, que era un grupo de unos 30, 40 hombres bien entrenados para enfrentar a las tropas oficiales, y así lo hicieron durante los años siguientes. Con el ejército a la ofensiva, los insurgentes deciden reunirse en 1961, en abril del 61, en un punto de la Gaitanía que se llamaba Támara, que más tarde pasa a llamarse Marquetalia. Vinieron delegados de los grupos de resistencia armada del Guayabero, Natagaima, del Pato, Neiva. Hubo la presencia de un delegado del Comité Central del Partido Comunista Colombiano y se realizó lo que se conoce como la primera conferencia guerrillera, cuando justo nacían las FARC. En junio de ese año, del 61, el 9º Congreso del Partido Comunista Colombiano aprobó combinar todas las formas de lucha para lograr el poder. El 25 de octubre de ese mismo año, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado denunció ante el Congreso de la República el control de los comunistas instruidos desde Moscú sobre varias áreas que llamó repúblicas independientes. Cito textualmente algo muy interesante y que tiene mucha vigencia. Dijo el senador: hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo o a los habitantes. En diciembre de ese año, 1961, se realizó uno de los actos más bárbaros ejecutados por los comunistas de aquel entonces: el estallido de una bomba en la plaza de armas del batallón Palacé en Buga, en medio de una celebración de la novena navideña, que causó 64 muertos, entre los cuales estuvo un oficial, 2 suboficiales, 8 soldados, 18 niños que estaban esperando su regalo de Navidad, 34 adultos, hubo más de 132 personas heridas. Pereció también el portador del explosivo, un terrorista comunista que se había infiltrado en la unidad como talabartero, oriundo de Buenaventura, hijo de un alemán y una polaca comunistas de vieja data. En 1962, el gobierno conservador lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas de Marquetalia, especialmente contra la que les mencioné, La Móvil, pero no hubo resultados decisivos. En el 63 pasaron una cantidad de hechos violentos contra diferentes comunidades y varias luchas intestinas entre ellos. Los comunistas asesinaron a quienes no estaban de acuerdo con el uso de la violencia, pero estaban muy acosados por una facción dirigida por el ya mencionado Mariachi, y entonces se replegaron hacia Marquetalia. Ese año 63, los llamados bandoleros
en su gran mayoría estaban ligados al Partido Comunista de Colombia. De los cientos de cabecillas, mencionaremos solo algunos, había Informativa, alias Chispas, Desquite, Sangre Negra, Pedro Brincos, Efraín González, Tarzán, Alma Negra, y bueno, una interminable lista de alias, todos ligados, en su gran mayoría ligados al Partido Comunista. Naturalmente, las directivas del Partido Comunista Colombiano guardaban silencio o negaban tales vínculos, pero en secreto impulsaban utilizar todas las prácticas necesarias, inclusive el terrorismo y las masacres, para desestabilizar el país y acceder el poder con el apoyo descarado de Rusia y de Cuba. Jean Lartegui, un corresponsal de guerra francés, cuenta que llegaron a Colombia instructores chinos y cubanos a entrenar a estos bandoleros y a darles sentido político a sus desmanes y execrables crímenes. Se desató entonces una ola de atentados terroristas en Bogotá, Cali y otras ciudades. El 26 de septiembre de ese año, del año 63, tropas del batallón Caicedo sorprenden en el cañón de la Troja en Natagaima, Tolima, a fuerzas de las autodefensas comunistas y dan de baja a 16 de sus integrantes. Estos en represalia conforman el movimiento armado 26 de septiembre y 3 meses después, el 29 de diciembre, emboscan entre Planadas y Gaitanía a una columna de abastecimientos del ejército y matan a 5 soldados. En noviembre de ese mismo año estallaron 18 bombas en diferentes sitios de Bogotá. Un año después, en marzo del 64, un avión de aerotaxi se estrella y cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea acude al rescate de los ocupantes, la guerrilla asesinó a un capitán y a un suboficial del ejército que estaban a bordo de ese helicóptero y secuestró al piloto civil del avión estrellado, pidiendo 300.000 pesos en ese momento por su rescate. Empezaban las FARC a secuestrar y a pedir plata para devolver a los que te habían retenido. En abril de 1964, un mes después, ingresó a esas autodefensas campesinas alias Jacobo Arenas, quien se convirtió en el personaje principal de estas guerrillas comunistas. Arenas, en su incorporación, trajo un informe completo sobre el plan militar del gobierno de Guillermo León Valencia para la toma de Marquetalia. Alias Terufijo, entonces, que ya era miembro oficial del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, fortalece Marquetalia en compañía de otros personajes como alias Arenas, alias Ciro Trujillo y otros. Ellos redistribuyen las defensas, las autodefensas campesinas en 4 pequeños enclaves cercanos a Marquetalia: El Pato, Guayabero, Río Chiquito y, por supuesto, como les dije, se fortalece en Marquetalia. Todo esto lo hizo con el apoyo del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, encabezado en aquel entonces por Alfonso López Miquelsel, quien sería presidente de la República posteriormente. De acuerdo al manual revolucionario de esas fechas, las autodefensas servían para la preparación militar e instrucción política de las comunidades y para proveer, por supuesto, los hombres de la guerrilla. El gobierno entonces decide lanzar la ofensiva, previendo y esperando que fuera decisiva y final. El general Gabriel Reveis Pizarro, que era el comandante de las fuerzas militares, advirtió al gobierno que las regiones en las cuales se iba a intervenir, abro comillas, deberían recibir una decidida y rápida acción del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, y otras entidades del Estado con el fin de resolver problemas urgentes. Oigan lo que dice el general comandante de la Fuerza Militar del gobierno. Dice, vamos a intervenir militarmente, pero ahí se necesitan unas reformas de este tipo. Muy importante eso. El mando táctico de la operación quedó bajo la responsabilidad del coronel Urrea Cubides, en aquel entonces comandante de la 6ª Brigada en Ibagué. Se dispuso de 3 batallones para asegurar todo el área, con tropas especializadas en contrainsurgencia, grupos de inteligencia y helicópteros y unos cuantos aviones de combate. El total eran unos 2.000 hombres y 5 helicópteros los que intervendrían en la acción. La autodenominada República Independiente de Marquetalia, mientras tanto, había establecido un tribunal revolucionario
que juzgó y ejecutó a muchos de sus propios miembros, entre ellos a alias Capitán Figueredo y a alias Chorro de Humo, a quienes acusó de traición. También ese tribunal revolucionario ejecutó a civiles de la región que no estaban de acuerdo a ellos. Se menciona mucho el caso de la profesora Betty Tarquín. En esa área se repartieron carnets con el sello del Partido Comunista de Colombia, Comité Central Bogotá, a todos los habitantes. Se autoproclamó un gobierno popular, se inundó la región con estampillas y bonos, impuestos obligatorios. La zona era visitada por observadores de otras regiones del país e internacionales, como el cubano Máximo Grobat. Nacen entonces oficialmente las FARC. El movimiento insurgente, además de prepararse para enfrentar la ofensiva del gobierno que ya se veía encima, lanzó una campaña de proclamas, cartas y comunicados a todas las instituciones y organismos y a las redes comunistas de apoyo. No existían redes sociales en aquel entonces, nacionales y extranjeras, denunciando el inminente ataque. El Foro Mundial de las Juventudes de la Juventud Obrera Soviética desde Moscú anunció su apoyo a Marquetalia. Un grupo de intelectuales franceses encabezados, fíjense ustedes, por Jean-Paul Sartre y su amante Simone de Beauvoir, enviaron una carta de solidaridad con los campesinos de la región. Yo creo que ni siquiera sabían dónde quedaba esa Marquetalia. Un grupo de sacerdotes y políticos liberales pidieron enviar una comisión a Marquetalia a establecer un diálogo. Entre los solicitantes estaba nada menos que el cura Camilo Torres. Del ELN hablaremos después. El Partido Comunista y el MRL, el de Alfonso López Michelsen, iniciaron una campaña propagandística llamada Defender a Marquetalia. Bueno, cualquier parecido con lo que hemos visto en los años recientes, pues no es pura coincidencia. Las iniciativas mediáticas y políticas no fueron atendidas por el presidente Guillermo León Valencia, quien aprobó la operación militar, y esta se lanzó. El 18 de mayo de 1964, con orden presidencial, se lanza la Operación Soberanía y 975 soldados empiezan a avanzar hacia Marquetalia. El área de operaciones es un altiplano de unos 800 kilómetros cuadrados sobre la cordillera central, entre las serranías de Atá e Iquirá, por donde corren dos ríos con los mismos nombres. Es una zona boscosa de difícil penetración. El día 27 de mayo, en el cañón del río Atá, hace su primer contacto armado con los comunistas rebeldes al mando de alias Joselo, el Ejército Nacional. Es entonces cuando las tropas del Batallón Colombia, al mando del señor coronel Matallana, José Joaquín Matallana, entraron en acción y en una operación de asalto helicoportado tomaron el control de las colinas que dominan ese altiplano, el cual lo ocuparon rápidamente entre el 14 y el 15 de junio. Sin embargo, los guerrilleros se replegaron a un sitio denominado Alto de Trilleras, donde los combates se prolongaron por varias horas. En medio del intercambio de disparos, murieron 2 uniformados y 14 resultaron heridos. Después del 15 de junio, los comunistas no resisten más y en un número de unos 100-150 divididos en 2 grupos encabezados, uno por alias Mayor Lister y otro por alias Tiro Fijo, huyen hacia Río Chiquito en el norte del Cauca. Alias Ciro Trujillo, el segundo de Tiro Fijo, se queda en la zona con una treintena de hombres. El 18 de junio, cuando las autoridades civiles y militares celebran el regreso del control estatal a Marquetalia, mueren 4 uniformados víctimas de una poderosa mina artesanal. El 22 se asegura definitivamente la zona y alias Ciro Trujillo es neutralizado cuando huía. Cayeron en esta operación los sargentos Diego María Villamil León y Emilio Pineda, el cabo Jorge González Vargas
y los soldados regulares Francisco Cuadros, Pedronel Zapata, Óscar de Jesús Arroyave Cano y Juan Alonso Bernal. Fueron abatidos el mencionado alias Ciro Trujillo y 10 de sus secuaces. La operación Soberanía se prolongó por 3 meses más y ya abarcó El Pato, Río Chiquito y el Guayabero, en donde se habían guarecido los comunistas estos de las FARC. El saldo final de toda esta ofensiva militar fue de 17 militares muertos y 26 más heridos. En ese mismo periodo, las cuadrillas de alias Tiro Fijo sufrieron 35 bajas y 54 capturas. Ellos no capturaban en aquel entonces, ejecutaban a todo el que podían. Aunque huyendo, los farianos se reorganizaron y iniciaron desde entonces una historia de depredación y muerte en los campos y ciudades colombianas, convirtiéndose a partir de los 80s en uno de los carteles del narcotráfico más grande del mundo. Después de medio siglo de inútil lucha armada, fueron derrotados militarmente por las fuerzas constitucionales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que los obligó a buscar una negociación que se materializó en los, a mi modo de ver, nefastos acuerdos de La Habana en el gobierno de Santos. Algunos articulistas e historiadores de izquierda o afines a esta ideología sistemáticamente han escrito y propagado muchos mitos y mentiras sobre este que es considerado el nacimiento oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comunistas de Colombia. En su tónica de darle un valor de gesta heroica a esta oleada de violencia delictual, algunos de ellos dicen que las bandas comunistas, abro comillas, desenterraron algunas almas de la guerra de los 1000 días para defenderse. Simplemente pensemos en la funcionalidad de un fusil Mauser enterrado medio siglo atrás para darse cuenta que esto es algo fantasioso. Pero ninguno de estos menciona la procedencia de los fusiles que emplearon los sediciosos, que no eran propiamente los que le habían arrebatado a los soldados. Otros dicen que en la Operación Marquetalia, que no se llamó así, sino Operación Soberanía, participaron 16.000 hombres de las fuerzas militares. Esto es para darle un aire propagandístico de heroicidad a los bandoleros que enfrentaban tal magnitud de enemigo. La realidad es que no fueron más de 3 batallones, unos 1.200 soldados, los que participaron en la operación de recuperación de esa zona. También algunos escriben que los soldados que allí participaron eran veteranos de Vietnam y Argelia. Nunca ningún soldado colombiano participó en estos conflictos. Dicen que se bombardeó con napalm y con bacterias. No tenía la Fuerza Aérea en esos momentos ni esa capacidad ni esa tecnología. Se difundieron rumores de que, abro comillas, una especie de viruela negra empezó a manchar la piel de niños y grandes, según escribió un ex sacerdote católico australiano, biógrafo del cura del ELN Camilo Torres. También dicen que alrededor de 2.000 campesinos fueron desalojados, encarcelados y aproximadamente 200 de ellos torturados y asesinados, que se establecieron mataderos públicos de hombres y mujeres liberales y comunistas, de ancianos y niños, convirtiendo los alrededores de Chaparral en un verdadero campo de exterminio. Pues esto está tratando de popularizar otra entelequia histórica como la de las masacres de las bananeras. No hay ningún registro ni testimonio que certifique ni diga que el ejército cometió tales atrocidades. Ahora, sí se dieron hechos execrables, pero en el contexto delincuencial reinante es probable que esto se haya dado entre las diversas y sanguinarias bandas criminales, liberales especialmente, y también algunas conservadoras que se estaban matando entre ellas. Esta es la historia real del famoso Marquetalia. Podemos sacar rápidamente algunas conclusiones. Primero, que Marquetalia ha sido ensalzado como un mito fundacional de las FARC, y sobre esto la izquierda ha hecho correr ríos de tinta con mentiras y falsificaciones como algunas de las que les acabo de mencionar. La derrota militar a manos del Ejército Nacional ha querido ser minimizada y por el contrario se ha buscado ensalzar una supuesta resistencia campesina que no existió en Marquetalia.
Desde el punto de vista táctico, la Operación Soberanía fue una de asalto helicoportado para la retoma del control del área, una de las primeras, si no la primera que se efectuó en el país, para desalojar las cuadrillas de bandoleros comunistas allí aposentados y ejercer soberanía estatal en el territorio. Como bien lo advirtió, y esta es otra observación muy importante, como bien lo advirtió en su momento el general Revis Pizarro, la acción militar sería ineficaz si no se adelantaban gestiones de reforma agraria en beneficio de la población, lo cual no se hizo, o se hizo muy lentamente, y ahí están las consecuencias a la vista. Esta fábula fundacional fariana se quiere revivir ahora en estos años con la tal nueva Marquetalia, proclamada el pasado mes de junio de este 2020 desde la frontera con Venezuela. El rumbo que tomen los acontecimientos de ahora en adelante puede seguir un derrotero similar al de hace 60 años, teniendo en cuenta, eso sí, el dinero del narcotráfico y la minería ilegal, la tecnología militar disponible y la intervención directa de Venezuela, que son factores nuevos si queremos parangonar lo que sucedió hace 60 años con lo que eventualmente podría suceder ahora. Finalmente, yo recomiendo a los interesados que adquieran y lean detalladamente el libro. El título del libro es Memoria histórica de las FARC, su verdadero origen, escrito por Fernando Vargas Kemba y Elkin Gallego, que es un revelador escrito que muestra con serias bases documentales y testimoniales el verdadero origen comunista soviético de las narcoterroristas FARC, que ahora con parlamentarios ilegítimos en el Congreso y cuadrillas armadas en el campo, sin renegar de su doctrina de la combinación de todas las formas de lucha, han iniciado una segunda versión de su fracasada historia de dolor y estupidez. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos para el próximo capítulo de esta breve historia militar de Colombia.